mierda. Amigos, compañeros, vecinos, habitantes del mundo y de este largo país de 20 millones de habitantes según el INE. Bueno, antes de todo, queremos dar la bienvenida a este segundo capítulo. Estamos muy contentos de volver con ustedes. Queremos pedirles que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Spotify, de Facebook, para que les llegue notificación cuando nosotros les entreguemos el siguiente capítulo. En este programa tenemos que darle completamente énfasis al plebiscito. Se nos viene un evento tremendamente importante. Es la primera vez en Chile que un plebiscito se arma porque se ha escuchado la voz de la gente, porque la gente ha pedido este cambio de constitución. Así es que tenemos que hablar de ese tema, porque estamos a puertas de ese tremendo acontecimiento en este país, por donde obviamente donde tiene que ganar el apruebo. Vamos a hablar también de un tema bastante complicado, que es el tema de la justicia en Chile, pero antes de todo quiero presentarles a mis amigos y compañeros con los que estoy en este programa. Inmediatamente a mi izquierda yo tengo a El Pelao. Bienvenido, Pelao. ¿Cómo estamos? Y para este segundo capítulo de Zurdos de Mierda. Zurdos de Mierda, muy bien. Pues aquí estamos súper contentos de estar nuevamente con todos nuestros amigos que nos escuchan. Ustedes, contigo, Nacha, contentos porque esta es una instancia súper linda que se ha creado. La primera entrega, el primer capítulo tuvo un gran éxito, así que nada, pues aquí estamos, seguimos conversando de todas las cosas que ocurren en este país, obviamente tratando de poner en el centro los intereses de la gente, de los trabajadores, y nada, pues, a mi izquierda, en el micrófono que tengo a mi izquierda, tengo al único, a Vasco. Hola, Zurdo Vasco, ¿cómo estamos? Hola compañeros, ¿cómo están? Qué gusto estar acá Bien, otra bien, vez. Bueno, lo prometido es deuda, así es que aquí estamos de nuevo participando, súper motivados, con hartas ganas de seguir pelando al gobierno nefasto que tenemos, seguir descuerando a las autoridades ya, no sé si lo que le queda es lo legal, porque ya lo legítimo están sobrando. Y para eso siempre necesitamos más compañeros que alimenten estas tertulias buena onda y entretenidas. Así es que voy a presentar a un nuevo compañero que se integra en realidad. Él, todo un personaje, infaltable. Infaltable. Así es que estamos súper contentos de recibir acá a Yuri. ¿Cómo estás, Yuri? Aquí hola, Yuri, bienvenido. Hola, gracias Vasco. Nacha, Pelao, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un gusto estar aquí. Todo bien, bueno. Excelente. Es un verdadero gusto estar aquí, un placer en realidad. Bueno, vamos a conversar acá. Es la primera vez que estoy en un podcast, tengo que serle sincero. Pero vamos ahí a tratar de dar la mayor cantidad de información posible y obviamente dar una opinión que sea más o menos interesante, por así decirlo. Por supuesto. Gracias, voy a presentar también. ¿A quién nos va a presentar? Bueno, a mi izquierda se encuentra acá el Fonseca, el compañero Fonseca. Hola Fonseca, ¿qué tal? Hola. Hola compañeros, compañeras. Gracias por hacerme esperar tanto. Lo bueno para el final, dicen por ahí. Claro. Que lo echaba de menos, pucha, nos tardamos un par de días en grabar, pero acá estamos de nuevo tratando de sacar este programa adelante, que tuvimos muy buena llegada, hay que decirlo. Así que hay que aprovechar esta instancia de discutir de política, de mostrar una alternativa y de una forma entretenida, que es lo que queremos nosotros. Esta es la manera de comunicarse en este tiempo de pandemia, a través del internet, de las redes. Así que esperamos, quiero reiterarle a los amigos que nos han visto, que se suscriban a los canales para que les llegue el aviso y podamos estar más cerca de ustedes también, recibir sus comentarios. Hay tanto tema que hablar en estos tiempos y se nos puede de repente por ahí escapar uno que quisiéramos que nos comentaran. Yo quiero partir con el tema que les había mencionado en la presentación del programa. Quiero preguntarle a Yuri. ¿Tú crees, Yuri, que realmente hay justicia en Chile?
Bueno, en realidad es complicado, es un tema en realidad bastante delicado. ¿Ya? En la Constitución hay un artículo, el artículo 7, que dice textualmente: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Sin embargo, eso está en la Constitución. Sin embargo, en la práctica no se da tan así, como lo habremos visto recientemente. ¿Tú te refieres recientemente al caso del hijo de la señora de la televisión? Bueno, a muchos casos en particular, lo que pasó con el hijo de Larraín, por ejemplo. Claro. El caso de, claro, de este joven Calderón, y con lo que ha pasado con los mapuches. Sí. Se ve una tremenda diferencia. Entonces, aquí da a pensar que quizás hay cierto nivel de clasismo, por así decirlo. Mira, yo tengo que hacer un alcance con respecto a eso. Disculpa, Yuri. Yo escuchaba a la señora el otro día decir que su hijo no estaba en un spa, que lo tenían amarrado como un perro. Mira qué curioso que una persona que ha tenido todos los privilegios, que tiene una vida completamente distinta a la de la mayoría de este país, no haga memoria o por lo menos que la acerque un poco a la realidad de lo que es la justicia para todos los chilenos. No hay que olvidar y hay que mencionar y recordarle a la gente que los mapuches y todas las personas presas en la revuelta han sido súper maltratados. O sea, hay un profesor que estuvo preso por meses por haber saltado un torniquete, ¿verdad? Y este chico lo mandan a una clínica psiquiátrica para que le hagan un tratamiento para evitar el tema de la cárcel, habiendo en la cárcel un área de psiquiatría. Y por otro lado hay que mencionar también que hay mujeres, compañeras mapuches, que tuvieron que dar a luz esposadas. Así es que quería hacer ese alcance y perdona la interrupción, Yuri, y continúa. No hay ningún problema. Bueno, en realidad no tengo mucho más que decir. Tenemos acá, obviamente, a compañeros que pueden dar su opinión desde una perspectiva ya desde el derecho, por así decirlo, que nos pueden dar alguna información un poco más exacta sobre lo que han visto. Chiquillo, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Vasco? No, preferiría que Fonseca es más interiorizado, creo yo. A ver, Fonseca, ¿cuál es tu opinión primero? Yo lo alimento. Estoy pensando en tirar la pelota también. No. No, ya, mira, parto yo entonces. Bueno. No, dale, mira, dale. Acá, efectivamente, la Constitución habla de igualdad ante la ley, de igualdad, como uno es juzgado ante ella, pero en la práctica eso no ocurre. Uno tiene que ser un erudito en estudiar la sociedad para darse cuenta de que efectivamente eso no ocurre. Acá en Chile hay justicia para ricos y para pobres, para explotados y explotadores, y efectivamente donde nosotros estamos en desprotección, en una posición bastante precaria ante la justicia, donde si no tienes plata, tienes que conformarte con lo que te da el Estado. No, ojo, no quiero decir acá que los defensores públicos o los trabajadores de la defensoría son malos, pero igual es distinto a posicionarte con un abogado donde le ponís muchas lucas para que te defienda de calidad, con un cabro que está recién titulado o que no es incentivado por el mismo Estado para que defienda de igual forma a las personas. Eso, y aparte que le otorgan un montón de casos también pues, a los chicos que mandan a... Claro, por supuesto, eso igual es una desventaja porque un abogado privado tiene unas causas más limitadas, le da mayor dedicación en cuanto a lo que le paguen. En cambio, los otros tienen que andarse saltando alguna audiencia, algunos casos para poder cumplir con las cargas que tienen, ¿ya? Por otro lado, tenemos muchas garantías que le otorga la misma ley, independiente de lo que diga la Constitución, para que estos tipos, los que tienen plata, cumplan sus medidas cautelares o las restricciones de libertad con mayores garantías que las que tiene una persona. Por ejemplo, tenemos el caso de Punta Peuco, el caso de este cabro el Calderón, que está ahora en prisión preventiva en una clínica psiquiátrica. En cambio, los jóvenes jóvenes, adultos, todos los que participaron de
revuelta popular, hay muchos que todavía están en prisión preventiva sin aún siquiera haber avanzado en su juicio. Todavía aún no llegan a un juicio oral, a nada, están ahí prácticamente de forma indefinida cumpliendo prisión preventiva. El caso de los mapuches, como mencionaba Yuri, donde muchos de ellos son juzgados por testigos sin rostro, testigos protegidos, que es una garantía que otorga una garantía para la institucionalidad. Pero ojo, también hay que hablar en ese tema de los montajes políticos y los montajes que por hay. Supuesto. Porque yo hice aquí una aseveración de institucionalidad terrorista, porque si bien esto se da en la ley antiterrorista, es la institucionalidad la que es anti-mapuche, anti-trabajadores, anti-pueblo. Es ahí donde uno tiene que preguntarse quién es el terrorista, claro, que en este caso vendría siendo el Estado neoliberal chileno, ¿ya? Y eso hoy día nos está perjudicando a los que somos luchadores sociales y populares, sobre todo en el caso de los compañeros mapuche, que están siendo juzgados por esta ley, donde se le da facultad a personas para que te acusen y tú no tener los medios de prueba para contrarrestarlo, porque puede venir cualquiera a acusarte de algo y en calidad de testigo protegido. ¿Qué falta nos hace un Estado plurinacional? Ya, la Nacha aquí nos habló de Estado plurinacional y precisamente algo que vamos a hablar con el tema del plebiscito. Así que los temas se nos empiezan a mezclar, pero sigamos con el ámbito de la justicia. De la justicia. O de la injusticia. Esta injusticia que nos persigue a todos los luchadores sociales, a los trabajadores y a las masas populares. Vasco, ¿tú querías intervenir? Sí, quería hacer una observación. En la Constitución, en esta mierda Constitución, hay un artículo en particular, que es el numeral 9, y que se refiere a que todo acto terrorista es por sí un acto contra los derechos humanos. En Chile generalmente tenemos el debate de los actos que siempre tiene una perspectiva política. O sea, cuando nos conviene es terrorismo, cuando nos conviene es defensa. Por ejemplo, hagamos un paralelo entre las manifestaciones de los grupos mapuche o las manifestaciones de la vanguardia, que se asumen como la primera línea del rechazo. Eso es un acto terrorista, pues, es una manifestación terrorista. Es más, de hecho, siendo particularmente hablando, si sacamos a Carabineros de la escena de las manifestaciones en Plaza Dignidad, los actos terroristas en particular yo no los veo. O sea, yo no veo gente atacando a otros civiles para imponer la idea del cambio constitucional. No así la vanguardia, como primera línea del rechazo, que sí ataca a civiles, que no necesariamente se están manifestando contra ellos, sino que simplemente los están grabando o los están observando desde la otra vereda y estos tipos los persiguen con palos. No voy a defender a Cavada, pero es un ejemplo, él es un ejemplo práctico que salió en la tele y sin embargo por temas semánticos los medios de comunicación apoyan al gobierno sin dar rienda de que estos sí son actos terroristas. Y si la Constitución considera de que todo acto terrorista es una violación a los derechos humanos, entonces, en estricto rigor, si lo observamos sin ser sin ser tan meticulosos, solo con los medios de comunicación, podemos observar de que el Estado, por medio del gobierno que hace la administración de practica el terrorismo de Estado, pero todo el rato, desde la Araucanía, como el epicentro del terrorismo de Estado, o ante cualquier manifestación popular. Desde, claro, sí, de hecho, volviendo un poco a lo que plantearon con el caso del cabro Larraín, ahí hay una transgresión total al no solo a la igualdad ante la ley, sino al debido proceso. O sea, si hablamos de que él tiene un mal psíquico, toda la gente que está en Plaza Dignidad tiene un mal psíquico, y sin embargo, porque somos uno de los países por estudios que tenemos mayor inestabilidad psicológica, pues estamos todos súper histéricos, súper ansiosos, súper depresivos, y ¿quién nos hace ese análisis cuando nos formalizan por manifestarnos por nuestros derechos? Claro. No, nadie, topón para adentro, y la vulneración de los derechos de los jóvenes, de los cabros, desde los estudiantes hasta quienes se han manifestado, parte desde que te meten, desde que te agarran a palo, entre 10, te suben dentro del retén, te siguen pegando, o dentro del carnicero,
y llegáis a la comisaría, ni siquiera ha llegado, no sé, el fiscal, no te han procesado, ni policía legal, nada, y te sacan la cresta, y vulneran todos tus derechos antes siquiera de que te hablen de tus derechos. Entonces, aquí se parte mal. Yo creo que la pregunta no es si existe justicia o no, es simplemente analicemos las dimensiones de la injusticia que hay en Chile. Correcto. Oye, en todo caso, bueno, era Calderón. ¿Yo qué dije? ¿Larraín? Larraín. Larraín. Pero anda por ahí. Bueno, Martincito Larraín también, otro personaje, que también ahí el debido proceso, todo vulnerado, que cayeron todos los amigos en cana, menos él, la hueá graciosa. Sí, fue descarado. Y mencionaron algo respecto a esta vanguardia, que se hace llamar, así se hacen llamar, ¿cierto? Línea de vanguardia, esta especie de primera línea del rechazo, en donde, bueno, uno de sus líderes, Sebastián Izquierdo, también fue procesado, pero ahí lo mandaron para la casa, po. O sea, el tipo andaba con retráctil, andaba con armas, pero ahí, bueno, otra muestra de la injusticia. Gente, cabros que estaban en la primera línea en Plaza Dignidad, fueron apresados, muchos de ellos con derechos vulnerados, mientras que Sebastián Izquierdo está en su casa. O sea, esa es otra muestra de la inequidad, de la injusticia chilena, claramente. Y la escolta de Carabineros a ese grupo. Claramente, claro. O sea, que no solamente es muy minoritario, sino que salen armados antes de siquiera reunirse. O sea, estamos de acuerdo, todos tenemos el derecho a reunión, pero estos tipos llegan armados a reunirse. Exacto. O sea, es diferente lo que se han excusado las autoridades de decir de que en Plaza de Dignidad la gente se reúne para después provocar desmanes. Esto es al revés. O sea, estos chiquillo, tipos se arman con la disposición de lucha y de raíz se reúnen. Y que por otra parte, disculpa, la primera línea, de alguna forma, se crea para defenderse de los pagos, finalmente. Para poder marchar, para poder protestar. O sea, finalmente es la defensa que teníamos en su minuto en Plaza Dignidad cuando estábamos protestando y reclamando por los derechos mínimos que alegábamos. Bueno, y salta obviamente el caso Gatica. Le quería hacer un alcance que ya que como los pacos se van a cuidar a los manifestantes del rechazo, la semana pasada anduvo por redes una carta que se suponía era interna entre los pacos, llamando a votar por el rechazo porque decían que iban a perder todos los beneficios que tenían si es que se cambiaba la Constitución. ¿Alguien de ustedes leyó por ahí algo? Sí. Esa carta está circulando. Yo recuerdo haber leído ese documento. Sí, anda circulando. Claro, obviamente sale con el logo ahí de Carabineros. Exacto. Efectivamente, llamaba a hacer un voto por el rechazo porque iban a perder los beneficios de pensiones y de salud. Claro. Entonces, por eso estaban llamando a sus funcionarios a votar. Los años los años de servicio. Ellos trabajan 20, 25 años y jubilan. Claro, bueno, eso no es de sorprenderse. Dentro de esta semana igual tuvimos el caso de que Carabineros condecoró a un violador de los derechos humanos como el general Stange. Entonces, sí, no nos puede sorprender que los pacos manden estas circulares internas. Mira, partimos hablando de lo que es la justicia, pero tenemos intervinientes dentro de la justicia que son los Carabineros, la PDI, y son los que actúan. Mira, hablaron de la vanguardia, que son los capitalismo revolucionario, que me voy a tomar aquí una libertad, sí. Son la versión fruna de Patria y Libertad. Sí. donde lo que esperáis que te llegue y al final te llega esta versión callampa de Patria y Libertad. Oye, pero donde efectivamente reciben garantías, pues. Claro, ¿cachai? Porque este tipo se ha mostrado con armamento de guerra, amenazando de muerte y para la casa, arresto domiciliario. Y con todas las garantías, desde protección de Carabineros, en las marchas. Ahora habíamos pasado al mismo tema de identificar la posición que tienen las Fuerzas Armadas y de orden en la realidad política, y efectivamente ellos tienen una posición, han llamado a votar por el rechazo,
¿para qué vamos a mencionar los pactos de silencio que han existido con los casos de derechos humanos desde la dictadura? Ahora último, cuando el general Rosa había dicho que tenían no sé cuántos días para entregarle, bueno, lo había dicho Blumel, pero Rosas nunca dio la información de quién había disparado a Gustavo Gatica, que es algo que también vamos a hablar ahora. Claro. En su momento Rosas también había en una reunión entre los mismos carabineros habían dicho que no iban a sancionar a ninguno porque contaban con todo el respaldo. Entonces ahí te das cuenta clara de que ellos tienen una posición política, una posición de clase. Sí. ¿Ya? Entonces eso también nos llama a nosotros a qué hacemos ante eso, y es precisamente donde se mezcla después lo que es el plebiscito, un programa político como con ejes que está el tema de la democratización de la Fuerza Armada, cosas que vamos a profundizar obviamente, pero que hay que dejarla instalada igual acá en nuestro debate. Vasquito está por ahí, sí. Sí, no sé si, bueno, en el capítulo anterior conversamos un poco de lo injusto que era el sistema judicial cuando hablamos del caso de Ámbar. Sí. Aquí hay un tema particular cuando hablamos de que el Estado se divide en sus poderes y estos son autónomos. También después reconoce entre el Estado y los individuos existe un sector en medio, que serían los grupos intermedios. Y en esto tenemos los partidos políticos. Y es increíble la influencia que tienen ellos en instituciones que debiesen ser autónomas o institucionales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Alimentando un poco lo que decía Fonseca, es innegable de que las Fuerzas Armadas tienen una tendencia política determinada. Una tendencia que acabó con el golpe de Estado, que acabó con el carácter institucional de las fuerzas y las transformó primero en primera instancia pinochetista y después de una derecha súper recalcitrante. Y eso ha hecho también una diferenciación que aceptan ellos a través de su doctrina, pero ahí también hay una diferenciación de clases, porque hay que entender de que las Fuerzas Armadas tienen súper marcada una diferenciación entre el suboficial y el oficial. Entonces, esta promesa de romper el círculo o de poder escalar en los estratos sociales para los grupos suboficiales es lo que hace de que un tipo que viene de una familia humilde o trabajadora le cambie totalmente el cerebro y se robotice en función de una doctrina ideológica que no va con su realidad. Lo vuelve totalmente neoliberal. Es lo que hablaba Nacha y lo que hablaba Yuri con respecto a esta suerte de circular u oficio que anda circulando de carabineros llamándolos a votar por el rechazo. O sea, eso es claramente una politización de instituciones que no debiesen serlo. Y esos grupos intermedios políticos que interceden en la ideología de las instituciones también interceden en la justicia. Le quita el carácter autónomo a la justicia y hacen de que se promulguen leyes o se den las posibilidades de que la clase alta, la clase burguesa, pueda obtener incluso hasta beneficios dentro de un debido proceso, como por ejemplo el caso de este niño Calderón. O sea, el tipo apuñaló como 50, no, ya estoy exagerando ya. ¿Sabes cómo le dijeron? 13 veces, el Cizarro Calderón. Es que me da rabia de que ni siquiera lo haya hecho de manera exitosa. O sea, hasta para eso el bueno es mediocre. Oye, disculpa, una falta de respeto para el Cizarro, porque el Cizarro vive una realidad totalmente distinta. Completamente distinta. A este energúmeno claro, con privilegio de clase. Sí, es verdad. Mira, acá cuando hablamos de la igualdad ante la ley y todo eso, parte de una base social, ¿cachai? Enfrentar el tema de la delincuencia también tiene muchas aristas a las cuales hay que abordar. El fascismo tiende, por ejemplo, a abordarlo desde el carácter netamente punitivo, pero eso no va a llevar a ninguna solución, pues. Si vaya a estar ocultando la basura debajo de la alfombra, nomás. Nosotros por eso tenemos que hilar más fino como lo que estamos haciendo ahora, viendo la constitución familiar, territorial, cómo le entregamos elementos a los niños, cómo construimos nuestros barrios, porque si vivimos todos hacinados, en ambientes donde, como estamos en sequía, lo único que llueve son balas, claro. Es complejo, ¿cachai?
Entonces también tenemos que ver el tema de la salud mental, los sueldos, claro. Muchos derechos sociales que hoy día no son entregados para que los niños hoy día crezcan en ambientes sanos, ¿cachai? Eso sí. Son cosas que hay que abordarlas. Oye, chiquillo, esta semana también tuvimos noticias del caso de Gustavo Gatica. Tomaron preso al Paco que le disparó. Mostraron imágenes de Gustavo en la protesta y finalmente lo tomaron preso. ¿Qué irá a pasar ahí con el Paco? Lo van a tener unos días, como ha sido el caso de varios Pacos acusados que después los mandan debajo hasta con sueldo. ¿Qué irá a pasar ahí? Mira, igual es complejo decir qué va a pasar porque, bueno, en derecho se habla de que todo es caso a caso, pero existe una tendencia al menos de que efectivamente cuando son casos de procedimiento, que lo llevan al tema de los Pacos. Pero los Pacos se les protege, Fonsequita. Los Pacos siempre se les protege. Por eso te digo, existe una tendencia en que solamente lo abordan desde el aspecto de uso excesivo de la fuerza, que se escapó de los protocolos, pero no se aborda la actitud criminal. Pues. Al menos ahora se está hablando de que existe efectivamente una intención de dañar, de generar dolor, que es algo que ojalá se imponga y definitivamente a este Paco lo condenen y que sea una condena donde cumpla con cárcel efectiva, no claro. Que lo manden para la casa como suele ocurrir. Y con sueldo. Efectivamente, hay muchos casos igual, aparte del compa Gustavo Gatica, está el de la trabajadora Fabiola Campillay, que también perdió la vista, Mario Acuña, otro caballero que lo molieron a palo y está con daño cerebral, el joven de acá de Maipú que lo mataron ahí en Plaza del Sol. Sí, claro. Muchos casos que son de brutalidad policial. Y el caso policial. De todos los mapuches también, que no hay que dejar de decirlo, de todos. Sí, por supuesto, el caso de Catrillanca. Matías Catileo. Sí, pues es un abuso crónico. ¿Sí? Es un abuso crónico. Claro. Crónico desde que la dictadura se sacó el nombre, pero siguió con sus prácticas. Me refiero a hace 30 años. A ellos se les parte, se parte con la primicia de que ellos en actividades de trabajo y sin intención. Sin embargo, un civil se parte con intención y no por una actividad con actividad natural del ser humano, que es reclamar por sus derechos. O sea, ahí también hay una tremenda diferencia en cómo se enjuicia, cómo se toma por un lado la actitud de los pacos y de los civiles. A ver, eso de hecho, eso es súper importante lo que acaba de decir Nacha, porque tiene que ver un poco con los resquicios que quedaron de la educación de dictadura que tuvieron las Fuerzas Armadas en general, que tiene que ver con esta doctrina de la Ley de Seguridad del Estado y el concepto del enemigo interno. Cuando cambiamos, se supone, que quede claro que se supone, cuando cambiamos a la democracia y sacamos a la dictadura, la doctrina educacional de las Fuerzas Armadas siguió siendo la misma. Respondían de hecho a las mismas lealtades. Lo podemos materializar con el recuerdo del boinazo en el 93, sí, la pleitesía de las Fuerzas Armadas hasta que Pinochet dejó sus funciones, el apoyo que tuvo desde la derecha, entre ellos Piñera, entre ellos Lavín, entre ellos Moreira, todos los personajes que ahora rasgan vestiduras en favor de las supuestas ideas del pueblo y todo el rollo, que eran buenos fachos, claro, que en el año 98 le prestaban ropa a Pinochet cuando estaba en Inglaterra. Todos pinochetistas. Perdón. Todos pinochetistas. Recuerda. Pero tú has nombrado a la derecha. Pero en ese tiempo estaba la Concertación gobernando, que también le prestó todo el apoyo. O sea, sí, que le prestó todo el apoyo. Oye, teníamos de presidente a Elwin, que fue un instigador del golpe. O sea, no estaba en esa época ya porque ya estaba Frey, pero veníamos saliendo de su gobierno. Que fue un instigador del golpe. Ojo, Elwin fue uno de los que prestó ropa para el golpe de Estado. Y después fue de los que se subió al carro de la victoria para el retorno a la democracia. Y cuando le salieron con el boinazo, se le metió la cola entre las piernas. O sea, el tipo tenía 0 peso comparado con las Fuerzas Armadas. Y después pero a lo que quiero llegar es que... Disculpa, y después llega Frey y le presta todo el apoyo a Pinochet,
para traerlo de vuelta y Claro. enjuiciarlo en Chile. Pero perdón, enjuiciarlo en Chile no pasó. Claro, Obvio, o sea, obvio que no iba a pasar. Y a lo que quiero llegar es que en la dictadura el tema eran los comunistas. Volvemos de la dictadura, el tema son los comunistas que quedan, que eran del Frente Patriótico. Se nos acabó el enemigo interno. ¿Ahora contra quién? Los mapuches. El tema es que siempre estamos en una persecución constante de un enemigo interno. Y esa es una doctrina neoliberal que viene de Estados Unidos y de la hegemonía de la Guerra Fría. Entonces, que olvidarnos de eso y decir borrón y cuenta nueva la historia, el típico discurso de los fachos que dicen, no, pero miremos al futuro. De acuerdo, hagámoslo, pero hagámoslo haciendo justicia, primero arreglemos la casa. O sea, oye, chiquillos, y hablando, tomando las palabras de Vasco que dice, bueno, primero arreglemos la casa. Entonces aquí tenemos que tomar el tema de por qué es tan importante las votaciones que se nos vienen en octubre. Que independientemente, bueno, nuestros vecinos, nuestros amigos tienen que cuidarse, no podemos dejar de ir a votar. La cantidad de gente que va a votar, que ha ido a votar en las últimas elecciones ha sido muy, muy baja, y nosotros, si bien es cierto, estamos claros que casi toda la gente, o la mayoría de este país quiere cambiar la Constitución, pero hay que ir a votar. Entonces es una votación, yo creo que es una de las más importantes de la historia de este país, la votación de octubre. Entonces, no sé quién quiere partir con Yuri. ¿Qué te parece el tema que hablamos un poquito de las votaciones que se nos vienen? ¿Cómo ves tú que está el ambiente en la gente, con ánimo para ir a votar, o está con el mismo desinterés que hay en general por las votaciones en este país? Bueno, asombrosamente y contra todo pronóstico que yo tenía originalmente, la gente en realidad se ve bastante prendida para ir a votar por el apruebo. Claramente hay una intención por cambiar la Constitución, eso lo tenemos claro. Todos los días, por ejemplo, en las redes sociales, cuando uno está revisando, siempre hay alguna imagen del apruebo o hay propaganda del apruebo, amigos de uno, compañeros del trabajo de uno están hablando del apruebo. Entonces, claramente hay una intención de cambiar la Constitución. Y es mayoritario. Eso es asombroso para mí, tengo que serles sincero. Pero no deja de preocuparme porque, claro, la gente está prendida, quiere ir a votar. Pero ¿se irán a dar las condiciones como para que eventualmente la gente se presente a votar? Ya que estamos hablando del desconfinamiento, en donde se ha visto también en algunas partes cierto aumento de los contagios. Entonces esa es la parte que me preocupa. ¿Cómo va a ser cuál va a ser la cantidad de gente que va a ir a votar realmente o que va a poder ir a votar? Porque todos los días se escuchan noticias, es que vamos a tomar medidas sanitarias para que se puedan hacer las votaciones. Pero no dejo de pensar de que quizás hay una intención en realidad de que la gente salga ahora a la calle para que se empiece a lo mejor a contagiar, o a lo mejor están buscando de alguna forma evitar que haya una cantidad mayoritaria de votantes. Yo creo que por ahí va el tema. Claro, yo creo sinceramente que por voluntad no nos quedamos atrás, pero de poder, o sea, de que se den las condiciones sanitarias o que se den las condiciones en general de la salud de las personas como para hacerlo, ahí estoy dudoso. Yo francamente, tengo que ser sincero, espero que todos puedan ir a votar. Hay que ir con valentía, Hay que ir, sí. Es muy difícil pedirlo, pero hay que ir con valentía a votar porque en este momento no es como por ejemplo en las elecciones municipales de las épocas más oscuras de la política de la transición. No, esto se trata de algo que va en cierta medida, pongámoslo como tal, va a cambiar el curso de la historia de este país, o puede cambiarlo. Es tremendamente importante, así que yo sinceramente espero que la gente pueda ir a votar y que sea una gran victoria para la prueba. Yo no sé qué podrán opinar ustedes, Nacha, Pelado, Fonseca. Mira, disculpa, pero estaba pensando en que efectivamente esto es demasiado importante, súper importante esta votación. Por lo mismo creo que primero no puede ser abiertamente el gobierno pedir el rechazo o hacer el juego para que no se haga la votación. No puede ser abierto. A la hora que estos tipos quieren bajar la votación, es como prender un fósforo en la pradera y esta cuestión se incendia. Y los tipos lo saben que esto es importante. Por lo tanto, vienen los mecanismos turbios. Y efectivamente, yo lo he escuchado
en muchos programas se ha hablado de esta cuestión y está en el ambiente esta sensación de que este desconfinamiento tiene por objetivo de que, bueno, en una de esas logramos que en octubre la tasa de contagios suba y pueda existir la posibilidad de no hacer el plebiscito. Creo que por ahí podría ir, pero, de todos modos, el tema importante acá es que, mira, el CERVEL, los tipos han dicho, o sea, aquí la posibilidad de contagio que pueda existir en las votaciones es mínima, es casi nula. Y ese mensaje no se ha dicho abiertamente. En algunos medios lo han dicho. Yo creo que es difícil que no se haga el plebiscito, pero también tenemos que estar diciéndole a la gente que no tenga miedo. No tienen que tener miedo, hay que ir a votar, es necesario, obviamente, pero es imprescindible. Es imprescindible. Sí, Fonseca. Yo francamente... Yuri, Perdón. No, dale. No, yo creo que francamente a toda costa se va a realizar el plebiscito. Que se cancele o que no se haga, yo francamente lo veo muy difícil. Pero como tú decías, el Estado no puede abiertamente decir estar por el rechazo. No pueden porque supuestamente, entre comillas, tienen que estar como mediador, como imparcial, por así decirlo. Claro que tengo que admitir que me molestó bastante cuando estaba la ministra Cubillos, por ejemplo, que salió directamente del ministerio para ir a trabajar por el rechazo. Sí. No sé si se acuerdan que decía eso. Claro que sí. Yo digo, ¿dónde está la vocación ahí por ser ministra de Educación? Bueno, puedo estar equivocado, pero salir directamente del ministerio a trabajar en esa fundación, ¿cómo se llama? ¿Libertad y Desarrollo? ¿Algo así? Sí, así se llama. Sí. Por el rechazo, claro. Entonces, eso francamente me molestó mucho. Por otra parte, estamos hablando lo que se decía recién de que Carabineros está llamando, posiblemente, asumiendo que ese documento que está dando vuelta es cierto, es real, está llamando a votar por el rechazo. Claramente se ve que hay intenciones de organismos del Estado y de personajes del Estado que quieren apuntar hacia ese lado. Hay que considerar una cosa. Los medios de comunicación ya sabemos, todos sabemos en manos de quién están. O están en manos del Estado o están en manos de quienes no les conviene que haya una prueba, que gane la prueba. Eso lo tenemos claro, ¿correcto? Sí, pero eso da también pie a que a lo mejor, ya, supongamos en un caso que sea como ideal, ya, no aumenta el nivel de contagio y la gente no entra en pánico por eso y decide ir a votar. Sin embargo, eso no nos deja libre de que a lo mejor los medios se coordinen y hagan una especie de guerra psicológica en contra de la población para que no se presente a votar. Ya, se puede hacer, se ha hecho antes, y no solamente aquí, se ha hecho en otros países también. Eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, igual hay muchas cosas que pueden pasar en este momento. Allá había algo que quería comentar respecto a Carabineros, pero ya quedó en el tema anterior. No los dejé salir en el momento que correspondía. No, dale. El actuar anticivil de Carabineros, los ataques de falsa bandera que hacen algunas veces, que se sabido, los famosos montajes, que sabemos que los hay, el que tengan una línea política y todas esas cosas más que se han visto, no me deja, no sé, me tienta a pensar de que Carabineros en el fondo es una organización política, claramente. No es como una patria. Claro, es como un patria de libertad uniformado y con toda la fuerza de la ley. Apoyado por el Estado y financiado por el Estado y con toda la logística del Estado. Pero yo no puedo evitar verlo como una organización terrorista más. Estatal. Pero es una organización terrorista paramilitar, muestra por lo menos todas esas características. Y más encima está ahora aparentemente llamando a votar por el rechazo. Entonces, claro, se vienen, aparte también de todos los grupos, como decían, el capitalismo revolucionario, y estos grupos de choque que están conformando de parte de la derecha y de los grupos de ultraderecha, como esta Vanguardia y este otro grupo patriótico, entre comillas, que se está formando con Alexis López Tapia, no sé si se acuerdan de él. Sí. Es un neonazi. Sí, me acuerdo.
bueno, se están conformando ahí un grupo de choque también que también va a ir apuntando hacia no solamente a apoyar el tema del rechazo, sino que también hacer un grupo de choque. Ya están hablando abiertamente de pelear contra el enemigo interno, o sea, de chilenos contra chilenos. No sé si alguna vez han escuchado cuando hablan. Sí, por supuesto. Bueno, el Sebastián Izquierdo. De Sebastián Izquierdo plantea eso. Claro. Sí. Bueno, era esencialmente eso lo que yo quería dar. No sé si hay alguien que quiera agregar algo. En todo caso, sí, yo le quiero decir a los señores Pacos, si alguno está escuchando amablemente, que nosotros no hemos pensado en quitarle sus privilegios, pero tal vez debiéramos igualar las condiciones que ustedes tienen a los demás trabajadores de Chile, y trabajar lo mismo que trabajan ustedes, 25 años, jubilar con un sueldo asegurado. Nosotros no hemos pensado en realidad en que ustedes quitarles beneficios, sino que ampliarlo a todos los chilenos, que es lo que corresponde y lo que corresponde vivir en una sociedad justa. Dado este alcance, ojalá que haya algún señor por ahí que me esté escuchando. Eso. Seguíamos entonces, chiquillos, estábamos hablando del plebiscito, la importancia que es ir a votar en octubre, y por lo cual tenemos que todos los días en nuestras redes decirle a la gente que hay que ir a votar. Empieza la franja también, luego en septiembre, ¿sí? Empieza la franja con respecto a eso, y bueno, y es una fecha tremendamente importante en la historia de este país. No podemos desperdiciarla, y si bien es cierto, tal vez no consigamos todo lo que necesitamos para desarrollarnos en una sociedad más equilibrada y justa, pero tal vez correr un poquito, como alguien dice por ahí, correr el cerco para que nos llegue a un poquito más de igualdad. Vasco. Pero espérate, porque Fonseca hace rato que así como que quería decir algo, ¿no? ¿Ah? Sí, pues me están ahí apagando y estoy más prendido que los Lusinger Macay, po. Gracias, Fonseca. Vamos, Vasco. No, dale. No, mira, yo creo que sí, ustedes están hablando de que esto es un escenario histórico. Quizás puede ser asimilado al proceso que encabezó Recabarren previo a la Constitución del 25, donde ellos tenían una propuesta de nueva Constitución que finalmente no se materializó, porque obviamente se dio de espalda al pueblo y de espalda al movimiento obrero. Pero esta es la oportunidad de poder materializar eso. Escribir una Constitución con participación de la ciudadanía, del pueblo, de los trabajadores, ya sea por el plebiscito mismo, como también después como constituyente. Así que es una responsabilidad histórica que nosotros tenemos, por lo mismo es que llamamos a votar sin miedo, que sea un apruebo masivo, y no caer... Sin duda lo va a hacer, ¿eh? Sí, pero sin caer en este escenario que nos están impulsando, porque es muy extraño que hayan levantado este plan del paso a paso en este momento, justo ahora. ¿Cachai? Claro. Entonces, donde efectivamente hay gente que necesita trabajar, que donde se vio, por ejemplo, el otro día en el mall chino, gente que es comerciante, que necesitaba ir a comprar cosas para poder trabajar, pero que finalmente los castigan como prácticamente que son como los irresponsables que no se están cuidando. Claro, los idiotas, los estúpidos, como dijo el alcalde de Santiago, que es nefasto. Sí. El estúpido es él, porque no entiende, no conoce la realidad de los sectores populares. Entonces, claro, ellos están impulsando a este escenario y hay que tener cuidado. Pero, sin embargo, nosotros hoy día estamos con harta motivación, con harta convicción de que vamos a ir a votar, porque es un escenario histórico, y así lo ha entendido, yo creo, el pueblo. Porque, en verdad, cuando decían Chile despertó, sí, hay muchos síntomas de que Chile ha despertado, porque, no sé, pasa una cosa muy mínima y la gente sale a expresarse, como fue lo que pasó por el tema del 10%, cuando han asesinado a niñas como Ámbar, la Antonia, la gente salió a la calle. Cuando la gente empezó a sentir hambre por los efectos de la pandemia, fue por eso que se entregaron las cajas de mercadería, que son una miseria, pero finalmente fue lo que obligó a que se entregara eso. ¿Y qué hiciste con los condones? Y las poblaciones... omito comentario. Yo no recibí la caja. Imagínate. No, ¿Para qué te pregunto qué hiciste con los condones? No nos llegó la caja, sí. Ah, ¿no te llegó? No, ni nos pescan. Así que parece que tengo una bendición por ahí. Ah, no, mentira.
Bueno, en todo caso, en esta época de pandemia, muchos matrimonios van a ser muchos niños y muchos separados también, pues sí. Aquí fue o el amor o el odio en esta época de convivencia 24 horas, de 24 horas cada semana. Oye, chiquillos, en todo caso, no, pero ojo, hacemos un llamado al cuidado de todos. Sí, claro, con respecto al paso a paso, COVID. La generación, los pandemials. Pandemias. Claro, los pandemias. Pandemias. Brillante eso, me gustó. Sí, quiero decirle ¿por qué no va a faltar el ministro de Estado que nos está escuchando? ¿Por qué no? Quiero decirle que con su paso a paso, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a salir a la calle a hacer una tremenda campaña por el apruebo. En realidad, si van a soltar a los monos vamos a estar en la calle haciendo campaña y mostrándole a la gente por qué tiene que ir a votar por el apruebo. Aunque yo creo que ya esa es una batalla ganada. Pero de todas maneras queremos informarlo, así que les vamos a volar les vamos a dar una PLR con respecto a la votación en octubre. Oye, si alguien quiere continuar pongámosle apellido, apruebo convención constitucional, convención constituyente, como te quieran nombrar. Súper importante eso. ¿Podrías explicar tú a la gente que no sabe la diferencia entre Vasco? Sí, por favor. El vasco que lo explique. Sí, el vasco. Sí, vasco. No le vamos a ir a cortar. Gracias, ya, Vasco. pero como no me dan la palabra, primero voy a hacer un preludio, una especie de juguera de todo lo que han dicho, ¿no? En un orden un poco más escueto. Pero ciertamente han dicho cosas súper importantes. Se han dicho cosas súper importantes, por ejemplo, primero que todo, lo que planteaba Fonseca. Somos un país que no ha tenido ninguna constitución que haya sido conformada o articulada desde la participación de la ciudadanía en general, y menos desde la clase trabajadora, que es como, creo yo, lo más relevante. Con eso, para la participación de este nuevo plebiscito, el voto macizo es súper relevante, no es solo ganar, no es que ganemos por un cuarto, por un porcentaje que sea debatible, no, hay que ganar de manera, como dijo Fonseca, maciza. Hay que demostrarle a los poderosos de que ya estamos chatos de ello y que no solamente una furia física o concreta con respecto a lo que son las manifestaciones, sino que ya es un tema de mentalidad, es un cambio de mentalidad, ya no somos los mismos esclavos que nos han convencido por 200 años, desde las élites, pasando por las oligarquías y después por las dictaduras militares. Entonces, este cambio a favor de un apruebo tiene que ser pesado y no es algo nuevo. De hecho, el concepto de una asamblea constituyente ya se hizo antes. Se ha hecho desde esta década, lo ha hecho varios grupos sociales, en particular el profesor Artés. Vuelvo a repetir, lo dije en el capítulo anterior, búsquelo. Sí. Él ha propuesto la asamblea constituyente y no se le daba voz. Y hoy en día todos los presagios que él vaticinó en las candidaturas se están cumpliendo. La gente ya no le tiene miedo a las autoridades, ni siquiera a las autoridades coercitivas, ni tampoco a las autoridades legislativas y al ejecutivo. ¿Para qué andamos con cosas? Ya una persona que no me diga que Piñera vale callampa es porque en realidad no sé en qué país vive, porque hasta conocidos míos que son de una tendencia un tanto de derecha no pueden ver a Piñera, pues ya todos lo odian. ¿Viste el meme? No, ¿cuál meme? El culiao está hablando y todos sabemos quién es el culiao. Ya, claro. Sí, y ahora, esto es relevante. Respeto para Vasco, por favor, no. No era por él. Yo. Qué espino. Ahora sé. Claro, ya están ocupando. Parece que me hicieron objeto de los condones que estaban hablando. No. Importante lo que decía Yuri, porque este tema tiene que ver con la refundación de Chile. Va a haber un Chile nuevo. Y es relevante. Es relevante y estamos todos llamados a ser protagonistas de ello. Habiendo dicho eso, claro, el apruebo no es simplemente apruebo y punto final. Es apruebo con convención constitucional o constituyente, dependiendo de cómo salga la papeleta. Pero ni cagando tiene que ser rechazo, ni cagando. O sea, la persona que vota rechazo es porque, primero que todo, no solo le tiene miedo al cambio, sino que está esclavizada.
Es que hay una ley del tanto terror material también como con el tema del mentalmente. rechazo. Se está creando también una ley del terror de qué podría pasar si la gente aprueba el cambio de constitución. Totalmente, y además fortalece todos los mecanismos que ya han usado para reprimir. O sea, votar rechazo no solamente es decirle a estos tipos que están en lo correcto dentro de todas las aberraciones que han hecho la sociedad chilena en décadas, sino que no me extrañaría, de hecho yo garantizo que si gana el rechazo la derecha va a potenciar los medios de represión, desde el derecho a reunión hasta la expresión, la movilización, etcétera. Entonces tampoco puede ser mixta. ¿Por qué? Porque mixta significa de que un porcentaje importante, la mitad, de quienes participen en la construcción de esta nueva constitución son parlamentarios que ya están activos. Claro. Añejo y añejamente activos. Claro, puro añejamente vinagre. activos es la mitad del más de lo mismo. Claro. Y estamos luchando para que no sea así. Entonces tienen que ser nuevos representantes que vengan, ojalá que sean representantes de los sectores que realmente movemos este país, que es la clase trabajadora, la clase que ha sido desfavorada y a la que nos están robando todo lo que por derecho nos pertenece, nuestros recursos que se lo dan a los extranjeros, me refiero a los extranjeros, a las transnacionales que ganan plata a través de los nosotros. Servicios básicos en manos de extranjeros todas. Agua privada, claro, el único país del mundo donde el agua es privada. Y es terrible, y que más encima los mismos tipos que quieren participar de una convención constituyente son los que tienen intereses creados con estos infelices empresarios. Corpesca, Soquimich, Penta, son quizás los primeros ejemplos que se nos viene a la mente de una historia de corrupción y de conflictos de interés. No es posible de que hayan familias que controlan el mar. Somos uno de los países más privilegiados en cuanto a recursos marítimos y lo tienen repartido entre 7 a 5 familias. ¿Y qué pasa con el trabajador, no sé, el pescador artesanal? ¿Qué pasa con ellos? No, se manifiestan y Oye, Vasco, y con respecto a eso, todo este país tiene costa, de donde se extraen los recursos marítimos. Y resulta que nos traen peces que ya les compran una porquería de plata. Claro, y exactamente, lleno de minerales. Sí, y el pangasius y el tilapia, que son la mierda más grande que se vende en los supermercados, teniendo nosotros siendo tremendamente ricos en recursos marinos, pero ese era un alcance nomás. Dale, disculpa la interrupción. Ya, pues, digan algo. Bueno, es eso. ¿Cómo, Fonseca? El Yuri está pidiendo la palabra, pero se nos quedó callado. Es que no lo veo. Se quedó dormido. No, realmente no había pedido la palabra, pero voy a aprovechar de decir algo. O a lo mejor es un empresario infiltrado, Yuri. No sé, se queda callado, ahí está pasando el dato. Claro. Puede ser, uno nunca sabe, ni yo lo sé. Bueno, el tema es que efectivamente es terrible lo que comentaba Vasco sobre el tema del mar, porque resulta que estas 7 familias tienen la mayor parte el control de la mayor parte del mar de Chile. Y más encima utilizan pesca por arrastre. Claro. Yo les quiero contar un dato. Mi papá trabajó en una... No me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Pero él trabajó reparando radares y sonares de los barcos. Y él me contó una vez que él estuvo trabajando en un buque factoría de los que utilizan estos grupos económicos. Arrasan con todo lo que está en el fondo del mar. Claro. Son buques factorías, son enormes. Arrasan con todo lo que está abajo en el fondo del mar. Él me contaba que miraba para abajo en donde estaba todo lo que habían recolectado, se veía de todo. Peces, pulpos, moluscos de todos tipos, de todo. Y lo que hacían con eso era molerlo, hacerlo la llamada harina de pescado, la cual se manda para afuera. ¿Ya? Yo nunca he sabido de que ellos paguen algún tipo de royalty por eso. ¿Ya? Me parece que no. Pero ellos lo convierten en harina de pescado y lo mandan para afuera. Eso después se utiliza para distintos productos, para hacer aceite. Claro. También se utiliza para alimentar al ganado en algunas partes. Pero, sí. Y eso no trae ningún beneficio a la población en general. Más encima, ellos controlan la mayor parte de las millas y los pescadores artesanales, por ejemplo, que son quienes nos venden el pescado prácticamente. Claro.
ellos tienen solamente una cantidad de millas marítimas que es bastante limitado y es donde justamente los peces se reproducen. Entonces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de que los peces que uno compra en la feria son bastante chiquititos. Los pescados son chiquititos. Bueno, es porque ellos al final lo único que les queda por pescar es eso, son los peces que están creciendo, que se están reproduciendo. Entonces es tremendo la depredación que producen los grupos económicos, que más encima afecta al pescador artesanal y en el fondo también afecta también a nosotros los consumidores, porque aparte de no recibir ningún beneficio de todo lo que hace su grupo económico, porque las élites tienen tomado los recursos marítimos, siempre las élites tomando los recursos naturales del país, lo tienen todo secuestrado y lo tienen todo amarrado por leyes. Entonces es tremendo. La depredación en general es tremenda. Lo que pasa con el cobre, con el litio. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, de que se lleven el cobre? ¿Ya? Se lleven el cobre, lo procesen, lo hagan el chancado, hagan los lingotes grandes esos lingotes grandes que hacen de cobre y después nos vendan los cables. Los cables y las cañerías, carísimos. Claro, sobrevaluado y más encima importado. O sea, yo sinceramente creo que es absurdo. Ni siquiera se ha impulsado el desarrollo, la industria para poder producir esas cosas. Y es por eso que en realidad yo encuentro que es tan importante que se cambie la Constitución, porque también eso va a dar un pie, ya que, no sé si se sabrán, pero la Constitución actual no permite que el Estado tenga una participación en la economía. No sé si lo sabían. O sea, cualquier participación del Estado en el mercado o con industria está como petado, por así decirlo. Una nueva constitución nos puede permitir, por ejemplo, que un Estado nuevo, por así decirlo, guíe la industrialización. Claro. No solamente consagrar también el control de los recursos naturales en manos del Estado en beneficio de los chilenos, estamos hablando de todas las personas que viven en el territorio, sino que también impulsar la industrialización para darle un valor agregado a esos productos. Por eso tenemos que cuidar que nuestros representantes lleguen y peleen por lo que la gente está pidiendo, que es también nacionalizar los recursos naturales, que vuelvan a nuestras manos, que se incentive la industrialización de este país. No puede ser que nosotros no tengamos manufactura nacional. En los años 70, principios 60, 70, la manufactura nacional era tremendamente importante. Ahora antes tú ibas a Patronato y encontrabas ropa chilena, ahora vas y encuentras puros chinos. Y sin desmerecer el trabajo que ellos hacen, pero no es posible porque, o sea, no podemos depender tanto de economía extranjera. Y eso también tiene... adelante. Alimentando un poco lo que dicen, y eso es cuando vuelve a entrar el concepto de lo que pocas veces entendemos, que se habla mucho, que el Estado subsidiario. Claro. Cuando hablamos de que tenemos los recursos que son propiedades del Estado, al menos en recursos minerales, el Estado que hace los licita. Y en general, cuando hablamos del Estado subsidiario, es cuando el ente privado no puede o no quiere, teniendo los recursos, no puede o no quiere hacerse cargo de la producción o algún servicio determinado para la población. Dentro de esa perspectiva, claro que los recursos naturales de Chile significan muchas ganancias. De hecho, este país, a nivel de recursos naturales, es multimillonario. Si nosotros repartiéramos bien la torta, seríamos un país con económicamente la raja. El problema es que estamos al repartir la torta y tenemos un Estado que encima licita para que las ganancias o los réditos grandes se vayan a transnacionales. Entonces yo no puedo entender a un tipo que es de derecha, que me defiende a empresarios de transnacionales que dominan los recursos naturales y me habla de que él es el patriota. Ese weón no es el patriota. Ese weón no defiende a la población chilena. Ese weón defiende a extranjeros con plata, ¿cachai? Que están ahí y que vulneran incluso los derechos de los trabajadores que contratan. Entonces, cuando hablamos desde incluso perspectivas económicas, es inevitable hablar de lo político, es inevitable hablar de lo patriótico. Hay que ver el punto de vista desde el sentido de la población trabajadora chilena. Y estos recursos son nuestros. Así es que, claro, recuperarlo. Hay que hacer la pelea, a recuperarlo totalmente, a refundar este chiquillo, país. Y en honor del tiempo, no sé si alguien quiere, como para ir cerrando, hacer alguna acotación a lo que hemos hablado. Mira, acá... Ya, mira, no, que lo estaba escuchando acá y se me venía a la cabeza el tema de los prisioneros, porque precisamente lo que hace falta en Chile es la industrialización, lo que estaban hablando ustedes.
¿Y por qué hablo de esto? Porque esa canción se da en un momento histórico donde Chile se desprende, bueno, la dictadura se desprende de la industria nacional y finalmente la convierte a Chile en un país de prestación de servicios. Más que eso, y regala sus recursos naturales y finalmente los compra procesados ya mucho más caros. Y eso nos ha costado muchas cosas, po. Un país dependiente económicamente, un país sin empleo, sin capacidad de salir adelante en contextos como este, el de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos sacar en limpio de eso? Es que, por ejemplo, cuando estábamos hablando del mar, los trabajadores artesanales, los consumidores, nosotros como trabajadores, ¿qué nos queda? Votar apruebo convención constitucional constituyente, que independiente que nosotros hablemos de un apruebo sin ilusiones, es un momento para correr el cerco. Sí, hablamos con la verdad y sabemos que tenemos que ir mucho más allá. Cuando la Camila Flores decía de que habían grupos que querían ir mucho más allá, que querían refundar Chile, sí, precisamente, nosotros queremos refundar Chile, pero creemos que es súper importante participar de este proceso, un proceso histórico que no habíamos tenido antes, salvo como había mencionado, el proceso que había conducido de recabar, pero que finalmente no se dio, y hoy día no tiene que ser eso, pues no tenemos que jugar como nunca para perder como siempre, no, pues claro. Tenemos que esta vez ganar, instalar la prueba con convención constituyente y trabajar para llegar mucho más allá, para refundar Chile y un gobierno patriótico popular. Oye, igual es súper importante dejar la invitación hecha a todos los compañeros, a todas las compañeras, trabajadores, trabajadoras, dueñas de casa, estudiantes, pobladores, que hay que ir a defender los votos el día del plebiscito, el 25 de octubre tenemos que estar ahí en las mesas de votación, tenemos que ser apoderados y estar ahí defendiendo los votos de la prueba convención constituyente, porque mire, en este escenario nuevo que se está dando, la derecha va a ocupar todos sus medios para tratar de que el plebiscito, no sé, se desprestigie por incluso el más mínimo motivo o incluso restarle votos. Así que hago el llamado a todos, a todos y a todas, y a todos, perdón, a estar defendiendo los votos del apruebo el día 25, apruebo convención constituyente, eso. Es como súper majadero, pero tenemos que ponerle apellido y tenemos que defender con todo, con uñas y dientes, los votos que están a nuestro favor, de los trabajadores, de todos los que mueven el país, la dueña de casa, el trabajador, la trabajadora, todos ellos tienen que estar defendiendo este momento histórico que vamos a vivir el 25 de octubre. Eso. De acuerdo. Yuri, tus palabras para el apruebo. ¿Por qué hay que votar apruebo? Bueno, ¿por qué hay que votar apruebo? Miren, no puedo ser suficientemente enfático. En realidad, lo principal yo creo es que hay que ir a votar. Ya, yo creo que en este momento lo más importante es que la gente vaya a votar. Porque, claro, como decía Fonseca, esto no es una panacea, no es la solución a todos los problemas del país en el corto plazo, por así decirlo. Pero es el inicio de un proceso. Ya, una victoria maciza del apruebo y la escritura de una nueva constitución sentaría las bases, sería la piedra angular con la cual poder construir nuestro país, porque en este momento tenemos que industrializar, desarrollar la infraestructura, tenemos que dar igualdad a la mujer como corresponde, dar igualdad a los pueblos indígenas, y esta es la piedra angular que nos va a dar el pie para poder hacer todas esas cosas. Entonces, por eso, es muy importante que la gente vaya a votar, que la victoria sea maciza, porque es un momento histórico en el cual nosotros podemos empezar con la construcción de nuestro país. Correcto. Hay muchas cosas por hacer. El proceso va a ser un poco largo, pero eventualmente puede conducir a una refundación de Chile. Y bueno, yo quisiera dar un saludo a usted que nos está escuchando. En realidad lo que le quiero decir es que su trabajo, el trabajo que usted realiza día a día, cuando usted se levanta temprano y sale a hacer su trabajo, sea cual sea, hace grande al país, construye el país en el fondo. Así que usted con su trabajo hace grande a Chile y usted también construye la historia de este país.
Y eso es tremendamente importante, por lo cual quiero decirle, este país le pertenece, es suyo. Y con el apruebo, Convención Constituyente, se sientan las bases para que lo podamos recuperar y para que sea suyo de nuevo. Solamente eso quería agregar, nada más. Solamente Estamos eso comenzando un proceso histórico para este país. Vamos a construir historia con esta votación de octubre. Vasquito. Bueno, para un resumen, no sé qué más que decir. O sea, aquí los dos compañeros a mi izquierda ya lo dijeron. Es súper relevante el tema de ir a votar, independiente de los mecanismos que nos permitan hacerlo. Primero que todo porque es una obligación, hemos dejado muy tirado como sociedad la participación política y somos personajes súper relevantes. Somos la mayoría en este país, que ningún facho diga lo contrario. Somos los protagonistas de quienes nos levantamos día a día a trabajar, a sacarnos la cresta. Este país es nuestro. Y ya basta de neoliberalismo, basta de abuso a la clase trabajadora, basta de que las ganancias de la explotación de los recursos se vayan a transnacionales, al beneficio de empresarios, al beneficio de políticos que en realidad están en la política porque tienen sus intereses creados con sectores particulares. Por tanto, es necesaria una refundación de Chile para tener una patria popular, soberana y socialista. Sí, ese es el tema. El tema es relevante poder llevarlo a una dimensión donde la política vuelva a tener sentido para la gente, porque es la única forma que tenemos para vivir como comunidad. Y eso significa reconocer a los grupos que no tienen voz, significa reconocer a la clase trabajadora, a las mujeres. O sea, no es darle derecho a las mujeres, es que por fin puedan ejercer los derechos que inherentemente les pertenecen. Lo mismo a los grupos étnicos, a nuestros pueblos originarios, y ya basta de que tipos con apellidos alemanes, descendientes de nazis, algunos, como Kast, nos digan lo que tenemos que hacer cuando no es así. No es así, y por eso estamos peleando. Así que y por eso estamos acá vamos también. A votar todo. Exacto, vamos a votar todo y asamblea constituyente ahora. Eso. ¿Pelado? Bueno, al igual que mis compañeros a mi izquierda, solamente decir que hay que aprobar. Hay que aprobar, es nuestra hora. Esta es la hora de todos los que estuvimos en Plaza Dignidad por mucho rato protestando, que seguimos protestando de alguna u otra forma, tanto en las redes sociales como en este mismo espacio, que seguimos exigiendo derechos y más derechos para nosotros los trabajadores, la clase trabajadora, que no es clase media, pues somos la clase trabajadora, así de simple. Así que es el minuto de levantarnos, de ir a aprobar una nueva constitución con convención constituyente. ¿Y para qué? Solamente para el inicio, porque esto hay que refundarlo. Recién está comenzando. Chile debe ser refundado. Nosotros a eso apostamos. Efectivamente, como lo dijo una mina de la UDI, que no me acuerdo el nombre y no me interesa saberlo tampoco. Entonces, por eso yo apruebo. Y esto fue Zurdos de Mierda y nos vemos en el siguiente programa. Cariños a todos, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Zurdos de Mierda. Chao, compañeros, Chao. amigos, nos vemos.